Bendiciones, hermanos y hermanas. Nuevamente damos gracias al Señor por la oportunidad de estar ya otra vez conectados a través de este medio para continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a Tito con el tema poniendo en orden las cosas. Recuérdense que esta es una carta pastoral y tiene que ver con lo que el orden que debe de ver dentro de una iglesia o a la hora de establecer una iglesia. Así que vamos a orar primeramente, hermanos, al Señor para pedirle su dirección, que Él nos, tanto a mi persona que va a enseñar como a ustedes que van a recibir la palabra, podamos todos, hermanos, ser dirigidos por el Señor a través de su Espíritu para comprender su palabra y no solo comprenderla, sino creerla y también llevarla a una práctica para beneficio de nosotros como iglesia local. Oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar reunidos en este momento con nuestros hermanos y hermanas estudiantes de este instituto bíblico. Reconocemos, Señor, la importancia de depender de ti. Reconocemos la importancia de, Padre, tu dirección. Sabemos que sin ti no podemos realizar, Señor, esta obra. Somos no capaces, Señor, en nuestras propias fuerzas y por eso pedimos, Padre, tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a hablar lo que es correcto con la verdad que está aquí expresada en tu palabra y que mis hermanos y hermanas puedan ser edificados a través de este interesante y más que interesante, edificante y claro mensaje de tu voluntad con respecto a la iglesia local y el orden que debe de haber dentro de este cuerpo de creyentes que he llamado la iglesia. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por esta oportunidad de estar con vida este día y compartir la buena palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, y vamos a empezar recordando un poquito lo que Pablo le dice a Timoteo. Por esta causa te dejé en Creta, en el versículo 5 del capítulo 1, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así que es muy probable, hermanos, que algunas cosas que hablemos a través de este estudio a usted le sorprendan, porque estos tipos de estudios normalmente, hermanos, los desarrollan líderes, pastores dentro de las iglesias locales. Pero sin embargo, si usted es pastor, si usted es un líder dentro de su iglesia local o usted es un miembro activo dentro de la iglesia local, eh, es necesario que usted conozca cómo debe de estar ordenada una iglesia o establecerse el liderazgo dentro de una iglesia local, cómo deben de estar organizadas no solo los líderes, sino también qué cualificaciones deben de tener estos líderes que Dios tiene dentro de cada iglesia local. Y por eso ahí el tema de establecer o poniendo las cosas en orden, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos hacer después de haber estudiado las cualificaciones de los ancianos, que fue la enseñanza que vimos el jueves pasado o antepasado, ahora tiene sentido, hermanos, lo que Tito capítulo 1 versículo 9 dice dentro de las eh, cualificaciones que debe de tener un anciano, dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿verdad? Uno de los requisitos que es, hermano, a diferencia del diaconado, es que en el anciano, hermano, uno de los requisitos indispensables es que él trace bien la palabra de verdad, que sea fiel en predicar la verdad y en mantenerla fiel.
pura. Y hay una razón del por qué, hermano, porque hay un peligro que toda iglesia local tiene. Y es, hermanos, que así como está la verdad bíblica, también está la mentira, ¿verdad? También está el error o la apostasía. También hay, así como hay maestros bíblicos, maestros conforme a la voluntad del Señor, también hay herejes. Y no solo debemos identificarlos, sino que también necesitamos, hermanos, como dice Pablo a Tito aquí, taparles la boca y vamos a estar estudiando qué significa esto de taparles la boca. Pero primero vamos a estar viendo esto de identificar a los herejes y de eso trata esta sección que es un poco corta, pero sin embargo hay mucho que hablar en esta sección. Así que vamos a ver, para identificar a los falsos maestros necesitamos ver cuáles son las características de los falsos maestros. Así que esta sección es acerca de los falsos maestros y nos muestra de una manera muy práctica por qué el oficio del anciano es tan importante y por qué la Biblia tiene estándares tan altos para su selección. Una vez, hermanos, un pastor dijo lo siguiente, o una persona que decía ser pastor, dijo, yo soy pastor, pero no soy maestro, dijo, ¿verdad? Yo no sé nada de la Biblia, pero soy pastor. Lamentablemente, hermanos, no existe tal cosa. Un requisito de un pastor, una cualificación bíblica de un pastor es que conozca la palabra, que sea retenedor de la verdad, que enseñe la palabra, ¿verdad? Y que con esa enseñanza pueda exhortar a los que contradicen, en este caso a los herejes de los cuales está hablando Pablo. Entonces, no hay tal cosa que tú seas un anciano y no conozcas la palabra, o sea, no enseñes la palabra. No hay tal cosa en la Biblia, hermano. Eso es importante que nosotros lo veamos como uno de los requisitos indispensables, hermano. Entonces, acabamos de ver en el versículo 9 que les leí que un anciano debe de ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. O sea que si alguien va a ser anciano, antes de ser anciano tiene que ser un estudiante de la palabra, ¿verdad? Y una vez él conoce la palabra, ahora como autoridad de anciano en la iglesia local, debe ser fiel en mantener la palabra tal y como ha sido enseñada para que pueda exhortar con sana enseñanza. Entonces, por un lado, hermano, un pastor alimenta las ovejas, pero por otro lado, un pastor realiza la función, hermano, de supervisar el rebaño y cuidarla de los lobos, de los falsos maestros, de los herejes. Tiene que tener siempre, hermanos, esa herramienta en la otra mano. Por un lado está alimentando, pero por otro lado está exhortando, hermanos, eh, protegiendo, hermanos, a la iglesia local de la enseñanza errada. Y el propósito, dice aquí, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, o sea, doctrina. Aquí cuando dice sana enseñanza está hablando de doctrina bíblica, hermano. Y convencer a los que contradicen. No se trata de tu habilidad para convencer, se trata de presentar la palabra claramente, correctamente, expositivamente. Cuando tú presentas la palabra bíblica, hermano, y la presentas con claridad, tú tienes, hermanos, la oportunidad de exhortar con sana enseñanza y posiblemente, hermanos, convencer a los que contradicen. Y recuérdense que es Dios quien hace esta obra a través de su Espíritu Santo y la verdad de su palabra, y nosotros solamente somos los comunicadores y debemos ser comunicadores fieles de la verdad. Así que los ancianos deben de estar arraigados en la palabra y deben de estar entrenados en la sana doctrina para que puedan discernir fácilmente las herejías del mundo, la cultura y los así llamados maestros cristianos. Ahora, es importante, hermanos,
entonces que un anciano se prepare en la palabra? Sí. Y ese es uno de los puntos que quiero, hermanos, recomendarles a ustedes como creyentes en cuanto a la actitud que debemos tener nosotros con aquellos que ejercen el ministerio de la palabra. Solamente quiero que vean los beneficios, hermano, de que el siervo de Dios o la persona que está liderando en ese momento tenga el tiempo para prepararse en la palabra, para entrenarse en la sana doctrina y ver los beneficios que trae esto para una obra. Porque hay personas, hermanos, en las iglesias locales que no miran esto como necesario. Sin embargo, no están viendo los beneficios. Si ustedes ven en Hechos capítulo 6, hermanos, está el caso de los apóstoles, pero solamente quiero que vean la importancia de prepararse o dedicar tiempo a la palabra. Miren lo que Pedro y los demás apóstoles dijeron en el versículo 2: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Una de las cosas, de los errores más comunes que vemos a la hora de establecer iglesias, y lo digo con propiedad, hermano, porque yo soy plantador de iglesias también, y una de las cosas que he experimentado es que uno de los errores más comunes que se dan a la hora de plantar iglesias es que los pastores, hermanos, están tan ocupados haciendo todo, hermanos, porque no tienen muchos líderes, porque no tienen muchos recursos, o porque la gente que está no apoya financieramente al pastor, y entonces los pastores, hermanos, tienen que de alguna manera también velar por su familia y dedicar tiempo para ganarse el pan, y tienen menos tiempo para la palabra. Y algo que estaba sucediendo aquí es que los apóstoles estaban dedicando tiempo para servir las mesas, para atender a los pobres, a las viudas. Y esto no es malo hacerlo, ¿eh? El punto no es que si es malo, no es malo hacerlo. No, uno puede hacerlo. El problema que estaban viendo los apóstoles era concerniente a la dedicación que tenían ellos para estudiar la palabra, para dedicarse, para enseñar la palabra. ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias hoy en día, hermano? Las iglesias están tan llenas de actividades y los pastores están haciendo una cosa, haciendo otro, son los que limpian, son los que barren, son los que organizan, son los contadores, son los psicólogos, son los doctores, son multiusos. Y, hermanos, ya cuando el pastor viene el día domingo, después de haber trabajado secularmente, después de haber hecho todo en la iglesia, hermano, y sin embargo hasta barrer la iglesia y colocar las sillas de la iglesia y el sonido de la iglesia y coordinar el culto y llamar a los hermanos y estar pendiente de los hermanos enfermos y estar aquí, estar allá, que vuelvo y repito, no es nada malo esto. Sin embargo, cuando no hay un liderazgo establecido en la iglesia, cuando no hay gente que apoya al pastor en estas áreas, los pastores tienen menos tiempo para la palabra. Entonces, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo a las mesas. Y por eso vieron la necesidad de buscar hermanos que fueron llamados los diáconos. En Hechos 6, muchos eruditos de la palabra creen que la iglesia para Hechos 6 ya tenía un aproximado de 20.000 personas. Solo en el primer sermón de Pedro en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, fueron 3.000 creyentes los que pusieron su fe en el Señor. Para Hechos 6 se cree que ya habían como 20.000 personas. Ahora, ¿cuál fue el resultado de que los apóstoles se dedicaran a la palabra del Señor y otros apoyaran a los apóstoles en lo logístico de la iglesia? Versículo 7 de Hechos 6 dice, y crecía la palabra del Señor. O sea, cuando dice y crecía la palabra del Señor, o sea, la gente estaba siendo enseñada, ellos estaban preparando, ellos estaban, hermanos, discipulando a las personas, le estaban enseñando las verdades bíblicas a las personas, y el número de los discípulos se multiplicaban, más personas creían en Jesucristo, y hermanos, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, todo esto resulta en crecimiento. Entonces, los ancianos deben estar arraigados en la palabra y entrenados en la sana doctrina,
para que puedan discernir fácilmente no solo las herejías, la cultura y también a los así llamados maestros cristianos, pero también hay otros beneficios más que trae que un pastor esté arraigado en la palabra, y es que va a haber crecimiento en la iglesia local. Y quería hacer este comentario de los beneficios, hermanos, de que un pastor esté siendo capacitado, preparado en la palabra. Y eso es una de las cosas, hermanos, que en el contexto donde yo vivo, hermanos, no sé en el contexto donde ustedes viven, pero en el contexto donde yo vivo, muchos pastores no tienen las oportunidades que están teniendo ustedes y las oportunidades que he tenido yo de recibir sana doctrina. De hecho, este tipo de enseñanza, versículo a versículo, sistemática, a veces ni en los seminarios bíblicos está. En los seminarios bíblicos y universidades aquí en los Estados Unidos lo que hay son, hermanos, unos libros donde le dicen, mira, esta postura, esta postura, esta postura, léela, saca tus tesis, ¿verdad? Saca tu resumen y elegí la que más te convenga, ¿verdad? Hermanos, lo que vienen a estudiar es filosofía, a veces psicología, pero no vienen a estudiar la verdad bíblica. Así que, hermanos, yo doy gracias a Dios por estar nosotros en este tipo de estudio bíblico, sana enseñanza, enseñanza sana, porque esto trae gran beneficio para aquellos que somos líderes, aquellos que somos pastores, aquellos que somos miembros, porque entonces aprenderemos cómo debemos conducirnos en la obra, en la casa de Dios. Y también esto nos traerá un beneficio aún mayor, porque si somos pastores, sabremos, hermanos, cómo identificar a los herejes, cómo identificar fácilmente una herejía, ¿verdad? Y también cómo tratar a los falsos maestros que quieren, hermanos, introducir estas enseñanzas que, lejos de traer un beneficio, lo que traen es destrucción para la iglesia local. Así que un anciano debe ser capaz de combatir asuntos modernos, tales como los movimientos de crecimiento de iglesia. Hermano, hoy en día, hermano, hay una gran desesperación en muchos ministros porque ellos desean que sus iglesias crezcan y que crezcan en el menos tiempo posible. Bueno, si yo les pregunto a ustedes cuántos desean que la iglesia crezca, yo creo que todos deseamos que la iglesia crezca. Sin embargo, hermano, recuerdes que el crecimiento es algo que Dios lo da, pero muchas veces nosotros queremos que la iglesia crezca no en el método bíblico, no, no a través de la sana doctrina de una alimentación bíblica, sino a veces a través de métodos que los hombres inventan en estos movimientos de crecimiento, o a través de evangelios falsos, como el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio muy atractivo para muchas personas, o a través de atracciones similares. Cuando estudiamos Romanos, vimos uno de los pensamientos de varios hombres en la historia, y uno de ellos dijo: llegará el tiempo en que en lugar de tener pastores enseñando a ovejas, tendremos payasos entreteniendo a cabritos. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos. Hoy las iglesias, hermanos, no son centros donde, o no son lugares donde las personas pueden llegar y ser capacitadas para la obra del ministerio. Hoy las iglesias se han convertido en centros de atracciones, y las personas que buscan una iglesia hoy en día, usted les preguntan: ¿qué es lo que buscas en una iglesia para quedarte en esa iglesia? Ellos siempre están buscando programas, oportunidades, beneficios, pero nunca están pensando en qué enseña esa iglesia. Es una iglesia bíblica, enseñan sistemáticamente, ellos no están viendo estas cosas, pero estas son las cosas que estamos viendo. Entonces, por eso es importante que un anciano esté en contacto directo con la palabra siempre, ¿verdad? Para que pueda, al conocer la palabra, al ser instruido en la palabra, pueda discernir fácilmente las herejías y pueda combatir asuntos o temas que parecen bíblicos, pero que no lo son, ¿verdad? Como evangelios falsos, movimientos de crecimiento, ¿verdad? Materiales que muchas veces llegan a nuestras iglesias, y otro tipo de atracciones que parecen métodos buenos para hacer crecer la iglesia, pero lo que hacen es desviar a los creyentes de la verdadera misión que tenemos
como iglesia de Cristo. La otra cosa, porque es importante que un anciano esté preparado en la palabra o esté siendo enseñado en la palabra constantemente, es para que pueda rebatir las filosofías centradas en el hombre. Dice, las filosofías centradas en el hombre invaden a la iglesia bajo el pretexto de la superación personal, autoestima y salud emocional. Una de las cosas que ustedes pueden observar hoy en día, hermano, que hoy en los púlpitos se predica más psicología que enseñanza bíblica. Hemos cambiado la enseñanza bíblica por la filosofía o por la psicología. Hermano, yo no estoy diciendo que usted no estudie psicología, usted quiere entender el comportamiento humano, está bien. Sin embargo, mis amados hermanos, ni la psicología ni la filosofía tienen, hermano, el poder para tratar con el pecado del hombre. Hermanos, solo la palabra de Dios es capaz de transformar la vida de un ser humano. Entonces, un anciano debe estar preparado para también identificar cuándo es que lo que se está enseñando en la iglesia es filosofía basándose en el pensamiento humano, ¿verdad? O es la verdad de Dios, ¿verdad? Hoy las iglesias hermano, no quiero dañar sentimientos de nadie, pero hoy en día, hermanos, en las iglesias los temas bíblicos que se dan, hermanos, no tienen nada que ver con la verdad bíblica. De hecho, ni deberíamos llamarles temas bíblicos, hermanos. ¿Verdad? Amor 4x4, ¿verdad? Amor todoterreno. Cómo te sientes, todo es aspectos emocionales, ¿verdad? Volviendo a los primeros pasos, ¿verdad? Que son temas que suenan muy bonitos, pero que todo está enfocado en filosofía humana, psicología o autoestima y salud emocional, ¿verdad? Y yo creo que si usted quiere ser un creyente, hermano, sano, usted necesita recibir sana doctrina, ¿verdad? Usted puede estar con los mejores psicólogos y no resolver el problema del pecado, hermano. Y usted necesita, hermano, entonces la sana doctrina, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaba en Colosenses, porque este problema no era único de los cretenses. Veamos también qué pasaba en Colosa. En Colosa capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mire lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es entonces la filosofía? Bueno, la filosofía tiene que ver con que la final autoridad de la verdad es el razonamiento humano, ¿verdad? Y a veces, hermanos, el razonamiento humano llega a tener en la iglesia mayor peso que la misma verdad bíblica. Entonces, hermanos, ahí vemos logos en la iglesia que you can do it, tú puedes, hazlo, cree en ti, cree en esto, confía en ti mismo y temas así, ¿verdad? Que, hermanos, suenan muy bonitos y todos, pero sin embargo, hermanos, carecen de una verdad bíblica. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, ver que esto es un problema que no es nuevo. Esto es un problema ya muy antiguo, hermano, que ya existía en las iglesias en Colosa, toda la región, en la isla de Creta. Hermanos, Pablo trata esto con Timoteo también, hermano, cuando estaba en Éfeso. Hermanos, eh, mucha evidencia de que este era un problema muy amplio en ese tiempo. Así que un anciano necesita ser capaz de disipar todas estas mentiras de compromiso, ¿verdad? Los ancianos son pastores y los pastores a veces tienen que luchar contra lobos, hermano, ¿verdad? Los pastores, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos. A veces vamos a tener que confrontar a los lobos, hermano, a luchar contra las mentiras de esos lobos. Y vamos a ver Hechos 20, hermanos, y veamos el versículo 28 al 38. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos nada más. El versículo 28 vamos a leer. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros. ¿En qué sentido? Bueno, un pastor tiene que estarse preparando, hermano. Tiene que estar viendo su comunión con el Señor.
pero también debe de estar preparándose en la verdad, ¿verdad? Y dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, para supervisar. Y después dice, para apacentar, o sea, para alimentar con sana doctrina la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. Entonces, un anciano necesita ser capaz de disipar todas estas mentiras de compromiso. Los ancianos, los pastores deben luchar contra lobos, hermano. Lobos que no perdonan, que no perdonan al rebaño. Porque, ¿por qué no lo perdonan? Porque tratan de desviar de Cristo a las personas, hermano. Y vamos a estar viendo más de cómo son ellos. Y las características de estos falsos maestros están en los versículos 10 y versículos 12. Quiero que por favor vayan conmigo. Versículos 10 y 12 dice, usted quiere identificar a los falsos maestros, ponga mucha atención. ¿Cuáles son las características de ellos? Dice Tito 1, 10 al 12. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Entonces vamos a ver cómo son ellos. Ahora, cuando piensan los falsos maestros, quiero que usted entienda algo, que un falso maestro incluso puede ser también un creyente dentro del rebaño. Muy interesante lo que voy a decir, ¿verdad? Pero quiero que por favor observe eso, pero por favor vea lo que vamos a ver en el versículo 10. Dice, porque hay muchos contumaces, o sea, habladores de vanidades y engañadores, mayormente desde la circuncisión. Entonces, Pablo identifica varias características de los falsos maestros. Primero, contumaces. ¿Qué significa la palabra contumaces? Significa desobedientes, desafiantes, en pocas palabras, rebeldes, ¿verdad? Ahora, la rebeldía, hermano, no es en ninguna manera un fruto del espíritu. La rebeldía, hermano, es una obra de la carne, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son rebeldes? ¿Por qué son desobedientes? Porque, hermano, no están dispuestos a someterse a la final autoridad de la palabra de Dios, ni mucho menos al liderazgo establecido por Dios. Entonces, esta es una de las características de un falso maestro, que no se somete a la verdad de Dios. En él, la final autoridad es su manera de pensar. Hay personas que usted les puede sacar 600 versículos y aún así, hermano, no quieren dejar su orgullo y someterse a la verdad, hermano. ¿Verdad? Son contumaces, ¿verdad? Son desafiantes, hermano. Y esto es un sello distintivo de los falsos maestros, y es que no reconocen la autoridad, ni la autoridad bíblica, ni la autoridad en cuanto al liderazgo puesto por Dios a través de su Espíritu Santo en la iglesia local. Entonces no se someten a Dios ni a su palabra para permitir que su pensamiento cambie, hermano. ¿Verdad? Hay personas que no están dispuestas a cambiar, hermano. La otra característica es charlatanes, ¿verdad? Pablo dice que son habladores de vanidades, ¿verdad? Cuando habla de aquí de habladores, está hablando de que su charla, ¿verdad? La manera, lo que ellos hablan son vanidades. Entonces, ¿qué significa? Sus charlas son vacías, son infructuosas, son sin propósito. O sea, hay egocentrismo implícito en esta frase. Estos falsos maestros que son rebeldes promueven discusiones sin objetivo, que no resultan en nada constructivo. Hermano, todo lo que hablan, hermano, no es para edificación. Y realmente, hermano, lo que no es bíblico no edifica, hermano. De hecho, lo que hace es dañar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice que son engañadores. Entonces, ¿cuál es el propósito final del por qué ellos
son habladores de vanidades. ¿Por qué ellos son engañadores? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación detrás de la mentira que ellos presentan, detrás de la falsa enseñanza que ellos están dando a la iglesia? ¿Cuál es la motivación final de ellos? Bueno, la palabra aquí, engañadores, la palabra griega para engañar es la palabra compuesta de mente y engaño. Estas personas buscan engañar tu pensamiento, mientras que al mismo tiempo se engañan a sí mismo. ¿Por qué quieren engañar a las personas? Bueno, un grupo, un ejemplo de engañadores, de falsos maestros, Pablo dice, mayormente los de la circuncisión. Entonces, habían judíos que seguían a Pablo a todas partes, pero al mismo tiempo que seguían a Pablo, eh, eh, ellos se dedicaban a engañar a los nuevos creyentes gentiles. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas que son blancos para ellos son aquellas personas que no, que son nuevos creyentes o aquellas personas que no están en contacto de exposición directa con la palabra. Ustedes saben, hermanos, que dentro de la iglesia local no todos los creyentes tienen la disposición de prepararse en la palabra. Hay creyentes que tienen ya 5, 10, 20 años, hermanos, y a ellos no se les miran, hermanos, un deseo por prepararse, por conocer la palabra del Señor. No se esfuerzan, hermanos, por dedicar tiempo para conocer las verdades que están en este libro maravilloso de las Escrituras. Y los falsos maestros, hermanos, miraban como presa fácil, principalmente a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento y un nuevo creyente, hermanos, por lo general, un nuevo creyente cuando inicia en su vida en Cristo, hermano, esa persona inicia con un hambre de conocer. Pero esto es peligroso porque un nuevo creyente, por no conocer la verdad, y por tener hambre de querer conocer la verdad, puede, hermano, en su inocencia caer en manos de un lobo. Y por eso un pastor debe de estar preparado, ¿verdad? Para taparles la boca, ¿verdad? A estos falsos maestros, para contrarrestar las mentiras que ellos están enseñando. Porque, hermanos, no podemos evitar que los nuevos creyentes o aquellas personas que no están siendo enseñadas, que no han sido enseñados, escuchen falsa doctrina. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor? Un pastor tiene que estar constantemente enseñando la palabra. Y una de las cosas que más se debe de hacer en la iglesia local es enseñar la palabra. A veces en los servicios, hermano, las personas, un servicio pasan 2 horas y media y 2 horas son de canto y media hora de enseñanza, hermano, nada más. Y no, hermano, la prioridad en una iglesia debe de ser la capacitación bíblica, el discipulado bíblico. Ese debe de ser la prioridad de la iglesia, porque es la única manera como un pastor puede cuidar a su rebaño, ¿verdad? Entonces, hermanos, los judíos, hermanos, estaban ahí con Pablo, ahí andaban detrás de Pablo, pero ellos tenían la intención de andar con Pablo porque sabían que los nuevos creyentes iban a ser fácil presa para ellos. Entonces, los judíos, engañaban a los nuevos creyentes gentiles diciéndoles que a fin de ser verdaderamente salvos tenían que ser circuncidados y obedecer las leyes judías. Entonces, en otras palabras, le estaban diciendo a las personas, mira, yo sé que Pablo les dijo que para ser salvos debían de creer en Cristo, pero, aquí está el pero adicional a la fe, tenemos que hacer estos ritos judaicos, ¿verdad? Y ustedes saben cuáles eran uno de ellos, la circuncisión y otros más. Usted puede leer Hechos 15 del 1 al 11. Estas fueron las personas contra las cuales Pablo advirtió en Gálatas y en Filipenses, ¿verdad? Donde Pablo los llamó perros y malos obreros, ¿verdad? Ahora usted puede decir, ¿por qué Pablo trata tan mal a esta gente, a los falsos maestros? ¿Por qué los llama perros? ¿Por qué los llama malos obreros? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si hay una persona verdaderamente mala, si hay alguien que es realmente, hermano, usado por Satanás, hermano, es aquellos, hermanos, que trastornan el camino a Dios, hermano. ¿Qué significa eso? Aquellos que
que enseñan, hermano, mandamiento de hombres como verdades bíblicas en cuanto a Cristo, en cuanto a cómo ser salvo y en cuanto a la suficiencia de la obra de Cristo. No hay persona más mala en el mundo, hermano, que aquella que está engañando a otros, diciéndoles cosas que la Biblia no dice que deben de hacer para ser salvos y están llevándose masas enteras, hermano. Entonces, a Satanás no le preocupa que en una iglesia hayan 1000 personas. A Satanás le preocupa que en una iglesia haya un siervo de Dios predicando la verdad. Pueden haber 1000 personas en una iglesia y usted decir, ¡ah, qué tremendo! Que Dios está aquí porque hay 1000 personas. Pero ¿qué si esas 1000 personas no están oyendo un verdadero evangelio? Pastor, pero eso que está diciendo es bien difícil. Sí, es duro de oír, pero es la realidad. Y si usted no me cree, cuando usted lea aquel versículo que dice que ancho es el camino que va a la perdición y muchos son los que van por él. ¿Por qué usted cree que la palabra de Dios usa la frase muchos van por el camino ancho que va a la perdición? ¿Por qué son muchos? Porque también hay muchas congregaciones donde la gente se le está enseñando cosas que supuestamente deben hacer para ser salvas y no lo son. Y la triste realidad es que mucha de esa gente que piensa que va a ser salva no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no ha puesto únicamente su fe en Cristo, sino que están fe más una obra. Y este es el problema. Estos son los malos obreros. Y Pablo lo llamó perros. Estas personas todavía están en medio nuestro hoy, hermano. Estas personas están en medio nuestro hoy. O sea que no es un problema de la antigüedad, también es un problema en la actualidad, ¿verdad? ¿Verdad? Estas personas todavía están en medio nuestro hoy en forma de cultos y legalismo. Son bastante legalistas. Entonces, hoy en día, ellos no demandan la circuncisión como los judíos de aquel entonces, pero tienen sus propias leyes, como que una persona debe seguir para ser un verdadero cristiano. Por ejemplo, hermano, yo tuve la oportunidad de visitar por ética, no voy a decir el nombre, hermano, varias iglesias en México. Y en una de esas iglesias, hermanos, a las cuales yo llegué, lo primero que vi fue una pizarra así grande con 2 tablas de Moisés así dibujadas. Y en esas tablas no habían 10 mandamientos, ahí habían 50 mandamientos que habían puesto escritos estas personas. Y decían esos mandamientos: si usted quiere ser miembro de esta iglesia o estar entre nosotros o entrar a nuestra congregación, usted debe de cumplir con estas leyes. Hermano, un legalismo aférrimo, tremendo, hermano. Hermano, en estas iglesias no hay lugar para el pecador, hermano. Sin embargo, aunque el legalismo puede vestirse de una falsa piedad, el legalismo al final es carnalidad. Porque un hereje es un carnal. Quiero que se lo demuestre, se lo voy a demostrar. Mire por favor lo que dice Gálatas. Yo quiero que usted vea cuáles son las obras de la carne y vamos a ver si los herejes, los legalistas entran dentro de los carnales. En el capítulo 5, quiero que vea usted en el versículo 19 de Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, nosotros al adúltero decimos carnal, fornicario, carnal, inmundicia, carnal, lascivia, carnal, el idólatra, carnal, el hechicero, carnal, el pleitista y el que está en enemistades, carnal, el celoso, carnal, el airoso, carnal, el que contienda, carnal, el que tiene divisiones, carnal. Pero mire lo que dice después: herejías. ¿Y qué son herejías, hermano? Falsas enseñanzas. Los falsos maestros son carnales. Aunque se vistan de legalismo aparentemente piadoso, son carnales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque establecen sus propias leyes. Al final es filosofía humana, razonamiento humano, ¿verdad? Y por eso, hermano, vemos lo que vemos hoy en día. Entonces, ¿qué dice después Pablo? Continuamos. En el versículo 11 de Tito 1 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
Aunque el término con el cual Pablo lo llamó en otras cartas es perros, ¿verdad? Malos obreros, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo, hay que taparles la boca, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es este asunto de taparles la boca? Bueno, lo que está diciendo Pablo es amordazarlos, o sea, silenciarlos. Ahora, ¿cómo usted los va a silenciar? Bueno, en el contexto nuestro, hoy en día en la iglesia local, usted no puede venir y agarrar un lazo y ponerle tape a la persona en la boca y callarlo al falso maestro, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros ahora silenciarlos? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Bueno, este no es un lenguaje cortés, es una orden para silenciar y frenarle la boca. O sea, similar a un juez en un tribunal ordenando a alguien que guarde silencio. ¿Qué debe de hacer entonces un pastor? El trabajo de un anciano en el Nuevo Testamento a menudo requiere una acción rápida y difícil. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros no debemos dar lugar a la falsa enseñanza o al falso maestro en el contexto de la iglesia local. Sí, hermano. O sea que un anciano no puede ser pasivo con esto. Si usted sabe que la persona que se está parando ahí en el púlpito está enseñando erradamente y sobre todo, hermano, con la doctrina de la gracia, con la doctrina del evangelio. Ahora, quiero aclarar algo. En la Biblia hay enseñanzas fundamentales básicas que no son negociables. Oiga lo que estoy diciendo. Yo cuando estoy hablando de la verdad, estoy hablando de enseñanzas que no se pueden negociar. Por ejemplo, la salvación por fe solamente en Cristo. Hermano, es un tema que no se puede negociar. La seguridad eterna es un tema que no se puede negociar, que es 100% bíblico, ¿verdad? Pero hay temas que no tienen que ver con enseñanzas fundamentales, sino más bien con principios de vida bíblicos, que son parte de las libertades cristianas. Por ejemplo, si una iglesia no aplaude porque dicen, bueno, esto no es algo que a nosotros nos gusta, hermano, con tal no lo pongan como requisito para la salvación, no aplauda. Pero si usted dice, bueno, nosotros en nuestra iglesia no solo tocamos piano, sino que tocamos con todos los instrumentos, pues está bien, toque con todos los instrumentos. O sea, estas son cosas de libertades cristianas, ¿verdad? Y nosotros podemos, hermanos, en temas de libertades cristianas, nosotros podemos, basado en cómo una iglesia tiene su liturgia, podemos funcionar en estas diferencias. Pero en lo que no podemos variar es en enseñanzas como cómo ser salvo, hermano. Y cuando un anciano, un pastor, oye a un maestro enseñando erradamente, no debe de ser pasivo en esto. Debe proteger al rebaño a toda costa, independientemente de las consecuencias personales. Ahora, hermano, cuando nosotros defendemos la verdad, hermano, nos vamos a meter en problemas. Siempre que usted haga apologética, defensa de la fe, usted va a tener problemas, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay personas que dicen, ah, esto es cuestión de semántica, ¿verdad? Esto es cuestión de cómo usted entienda esto de cómo ser salvo y cómo yo entienda esto de ser salvo. Usted tiene su razón y yo tengo también mi razón. No, esto no se trata de que si usted tiene la razón o yo tengo la razón. Se trata de qué dice la Biblia que debo de hacer para ser salvo. Esto no es un tema negociable. Y un anciano no puede ser pasivo con estos temas en la iglesia local, ¿verdad? Eh, un anciano debe estar informado y ser perceptivo cuando se trata de doctrinas diferentes o falsas. Ni la ignorancia ni la tolerancia son opciones. La iglesia no debe ser un hervedero de ideas competitivas, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Miren lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una iglesia no puede estar esto que unos estén enseñando que la gracia, que la salvación aquí, que es por fe y que otro esté diciendo que este pecado te puede condenar y que no sé qué, que esto lo otro. Imagínense una iglesia recibiendo esta diferencia de enseñanza, hermano. Y hay gente que en la iglesia local viene de trasfondos adventistas, de trasfondos pentecostales, de trasfondos ortodoxos, de diferentes trasfondos. La gente que está en nuestra iglesia tiene diferentes trasfondos cultural y también creencial, doctrinal. Pero en la iglesia, a la manera de Cristo, una iglesia bíblica, hermanos, Dios nos manda a todos a hablar una misma cosa en cuanto a la verdad del evangelio. Debemos no negociar la verdad, hermano, no jugar con la verdad. No debemos de ser tolerantes. La iglesia no debe de ser un hervedero de ideas en el cual usted piensa de una manera y yo debo de pensar de esta otra. No, hermano. Y un pastor cuando tiene una persona así, hermano, debe, hermano, evitar que esa persona esté ahí enseñando el error. Porque enseñar el error con respecto a cómo ser salvo significa condenación, hermano. Significa que esa falsa enseñanza puede llevar a muchos a la condenación. Bajo el liderazgo de los ancianos piadosos, las iglesias deben contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso es lo que Pablo enseña, es lo que Judas 1:3 Judas 3 nos enseña, Efesios 4:3 también y Filipenses 1:27. Usted puede leer esto, hermano. Voy a avanzar porque el tiempo avanza. Pablo dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan. La palabra trastornar en el griego significa volcar o poner boca abajo. O sea que, ¿qué significa cuando Pablo le dice a Tito, hay que taparles la boca a los falsos maestros? Bueno, porque ellos trastornan. ¿Qué significa esto? Bueno, está dando la idea que tiene de un policía. ¿Qué hace un policía para inhabilitar al delincuente? ¿Verdad que cuando usted mira a un policía, lo mira que le pone las manos aquí en la parte de atrás, le abre las piernas y después lo tira al suelo y le pone, hermano, la rodilla en el cuello casi, hermano, y lo inhabilita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el suelo, hermanos, tiene menos posibilidades de hacer daño. Entonces, lo que estos maestros estaban causando no eran problemas menores. Estos maestros estaban causando, hermanos, destrucción en congregaciones enteras. Vamos a ver, destrucción. Dice, trastornan casas. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza la palabra casas aquí? Porque recuerde que la iglesia en aquel tiempo no se reunía en edificios como los que tenemos ahora. La iglesia de Cristo se reunía en casas. Y estos falsos maestros se metían a estas casas para trastornar a familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, la motivación detrás de su falsa enseñanza, ¿cuál es? Ganancia deshonesta. La palabra traducida casa literalmente aquí es hogar. Si bien esto podría interpretarse como familias reales, puesto que los creyentes se reunían en hogares en la iglesia primitiva, esta declaración posiblemente se refería a congregaciones enteras, o sea, iglesias en el hogar. Una de las cosas, hermanos, que usted quizás no sabe de nosotros, yo soy pastor de la iglesia bíblica aquí en Virginia. Y para nosotros, en el contexto donde vivimos, hermanos, rentar un local aproximadamente tiene un valor de $6,000 a $10,000 mensuales, la renta de un local. Un monto que nosotros no podemos costear. Y esa situación nos ha hecho a nosotros, mis amados hermanos, de que nosotros solamente rentemos el día domingo en un edificio, pero todos los servicios que se dan en el transcurso de la semana son en los hogares. Nosotros estamos experimentando lo que es la iglesia en el hogar, ¿verdad? Pero ¿qué hacían los falsos maestros? Se iban a meter a estos hogares y trastornaban iglesias enteras. Entonces debemos considerar lo que está en riesgo en este problema que Pablo está abordando.
Al tolerar la falsa enseñanza, iglesias, hogares enteros estaban siendo volteados de cabeza, por así decirlo, y la fe de muchos estaba siendo destruida. Y esto no podía ser tolerado. No eran las familias las que tenían que ser destruidas, era la falsa enseñanza la que tenía que ser destruida en el contexto de la iglesia local. Entonces, ¿cuál era la motivación de ellos? Versículo 11, parte D, dice, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Un falso maestro tiene una característica, y es que el falso maestro no forma discípulos de Cristo, sino seguidores del mismo. Porque un falso maestro, si tiene seguidores, va a aprovecharse de ellos. Entonces, el enseñar herejía era un trabajo sucio de estos falsos maestros. Ellos eran deshonestos, ¿verdad? Hermano, eran oradores muy populares que hacían fortuna a través de propagar sus filosofías mundanas. Eran grandilocuentes. ¿Qué significa? O sea que eran buenísimos para hablar, para expresarse, pero lo que expresaban eran falsas doctrinas. Hoy en día vemos eso a través de la televisión, a través del Facebook, del YouTube, libros, cruzadas. Y miren, hermano, ¿qué hacen los creyentes? Y sobre todo los creyentes que nunca están aprendiendo en la iglesia. Los creyentes que cuando usted les dice taller bíblico, no van. Cuando les dice escuela bíblica, no van. Cuando les dice taller de Romanos 1 al 8, no van. Pero cuando menos acordamos, los vemos compartiendo en el Facebook, hermano, enseñanzas falsas en cuanto al Evangelio. Y dicen amén a todo, ¿verdad? Allá andan en cruzadas, hermano, allá andan siguiendo a hombres que no predican nada bíblico. Segunda de Timoteo 4 nos habla de la realidad espiritual que vivimos ahora. Mire lo que dice segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se mantenerán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero dice, tú sé sobrio en todo. Hermano, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Hoy en día esta gente con estas cruzadas, con esta venta de libros, hermano, una revelación divina del infierno, del cielo, hermano, y comienzan a hablar tantas cosas, hermano. Cruzadas cobran grandes cantidades, hermano. Sacan dinero a la gente, hermano. Y nosotros, hermanos, aquí en el Instituto Bíblico, hermanos, gratis los materiales, gratis la enseñanza, ¿verdad? En las iglesias enseñando, hermanos, discipulando a los creyentes, llevando enseñanza bíblica. Y los creyentes, ¿sabe qué? Prefieren ir a pagar $400 de mensualidad en un lugar donde les enseñan el error que estar dedicándose aprendiendo la sana doctrina. Es tremendo, hermano. Pero en vez de estar en la iglesia bíblica escuchando el sermón el domingo, están escuchando ahí a Lindsay en Facebook. Pero eso es lo que vemos, hermano. Apartan de la verdad, apartan el oído de la verdad, porque les gusta escuchar fábulas. ¿Y por qué? Porque las fábulas apelan a las emociones de ellos, pero no les gusta escuchar la verdad bíblica. Entonces, cuando un pastor y un anciano predica intencionalmente sermoncitos alegres y no amenazantes, o se abstiene de enseñar ciertas escrituras para complacer a su audiencia y no perder su trabajo, también es culpable de predicar por ganancias deshonestas. Hay pastores que conocen la verdad en cuanto a cómo ser salvo, pero ¿saben qué? No lo predican. ¿Por qué no lo predican? Porque van a perder el soporte económico de la misión, porque se le va a ir la gente que está en contra de esta verdad, porque se le va a ir la gente que es la pudiente económicamente. Hermano, y si usted es un maestro fiel de la verdad, usted debe de hablar la verdad en amor, hermano, y debe de hablarla como está en la palabra. Y eso, sí, a veces a los pastores bíblicos nos dicen que nosotros somos faltos de amor porque decimos las cosas claras, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? La mejor manera como un pastor demuestra que ama a sus ovejas es cuando les habla la verdad, hermano. Aunque sabe que la verdad puede, hermano, tocar las emociones de aquellos incrédulos,
y también de aquellos que no andan conforme a la verdad. Pero no hay mejor manera de demostrar amor a la obra que cuando usted es un predicador fiel, hermano, y que no predica no se detiene de predicar la verdad por temor a perder lo económico. Maestros que usan métodos mundanos y mantienen a su audiencia para hacer que la gente dé, también caen en esta categoría, hermano. Por ejemplo, Primera Corintios, vamos a ver Primera Corintios 9:18, ¿verdad? 9:18, vamos a ver. Primera Corintios 9:18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Dice Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Sí, Pablo tenía derechos como apóstol. Él tenía derechos de que la iglesia de Corinto respondiera a él como apóstol. Sin embargo, Pablo, hermano, renunciaba a esos derechos, hermano, con tal de predicar el Evangelio gratuitamente. Hermano, a un pastor, a un predicador, a un anciano no debe de motivarlo en lo económico, hermano. Su motivación no debe de ser lo económico. Su motivación debe de ser la salvación de las almas, hermano. ¿Verdad? Eh, y si usted tiene un pastor así en la iglesia, dele gracias a Dios, hermano. Que si usted tal vez no tenga el pastor más famoso, al pastor más conocido en la ciudad, al pastor que mejor se viste, al pastor más rico, si usted no tiene un pastor que es bíblico, dele gracias a Dios. Y si usted mira una iglesia donde hay un pastor que predica la verdad, dele gracias a Dios, porque hoy es tan difícil encontrar una iglesia bíblica, hermano. Una iglesia donde haya un pastor que esté comprometido con la verdad y no con las ganancias deshonestas que quiere obtener. Versículo 12, para ir finalizando. Vamos a leer versículo 12, capítulo 1. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos. Entonces, cuando Pablo está diciendo que un profeta de ahí de Creta, o sea, una persona reconocida por los cretenses, decía que los cretenses eran mentirosos, está refiriéndose precisamente a esto. Eran mentirosos, porque no solamente mentían en otras cosas, mentían principalmente en cosas que tenían que ver con la salvación, hermano. Con tal de obtener ganancia, hermano. Le decían una senda de cosas, de mentiras a las personas. Recuerdo yo una vez, hermano, una experiencia que tuve aquí en la iglesia. Una anciana llega de Guatemala y llega a nuestra iglesia y comenzó a congregarse con nosotros y la anciana comenzó a ser enseñada en nuestros talleres bíblicos y ella llegó a comprender lo que el evangelio es y lo que el evangelio no es. Y después de que vimos el tema de lo que el evangelio es y el evangelio no es, ella me dice, pastor, venga, me dice, y yo me siento a la par de aquella anciana y me dice, mire mi Biblia, me dice. ¿Verdad? Y me dice, abra mi Biblia en la mitad y mire lo que hay ahí en la mitad. Y yo vengo yo y abro la Biblia de la anciana y veo que en la mitad de la Biblia andaba un gran clavo, hermano, de esos de construcción, de unos clavos que usaban para meter en las vigas de construcción. Yo dije, hermana, ¿qué es esto? ¿Por qué anda usted este clavo aquí en medio de la Biblia? Me dijo, pastor, yo lo ando porque a mí me engañaron. Me dijeron que este clavo representaba la muerte de Cristo y que mientras yo estuviera este clavo, yo estaría bajo la protección del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. Pero ahora entiendo con esta enseñanza bíblica que esto no agrada a mi Dios y que esto no es la verdad conforme a la palabra del Señor. Y le digo yo, y cuando le dieron este clavo, ¿qué le pidieron? Y me dice, bueno, nos pidieron que diéramos una ofrenda especial. ¿Y cuánto dio, hermana? Bueno, yo di $400 por ese clavo. Mis amados hermanos, eh, estas son las cosas que vemos hoy en día, ¿verdad? Son mentirosos, son engañadores, hermano. Allá una persona vendiendo, hermanos, un certificado de salvación que duraba 2 años
y valía $2,000. Y la gente, hermano, los ignorantes, las personas que no tienen entendimiento de la verdad, que son nuevos o que nunca quieren aprender la palabra, son presa fácil de estos engañadores. Entonces un profeta de ellos, un profeta aquí es como el similar a un poeta de ellos, de los de Creta. La palabra profeta en un contexto secular a menudo se usaba para referirse a poetas, ya que se les consideraba inspirados. Y Pablo no dedujo que este hombre era un profeta de Dios. Él dijo su propio profeta. Eso fue lo que dijo Pablo. No mi profeta, sino dijo su propio profeta. O sea, el que ellos consideran un hombre poeta, un hombre con conocimiento superior. ¿Qué fue lo que dijo este propio profeta de los cretenses? Dijo que los cretenses eran mentirosos. Y habían mentirosos ahí, hermanos, enseñando falsas enseñanzas. A fin de no ser ofensivos como un extraño atacando a los cretenses, Pablo usó uno de sus propios poetas para confirmar su verdadera naturaleza. Los cretenses no solamente eran descritos por este profeta o poeta como mentirosos, sino malas bestias. Malas bestias implica que eran incontrolables como animales. No que ellos eran animales, sino que como una bestia que es incontrolable, así también ellos eran incontrolables. No podían ser domesticados y por eso eran engañadores, eran totalmente impredecibles, hermano. A cada rato salían con una mentira. Y es lo que vemos hoy en día, hermano, en las redes, en la televisión, hermano, en muchas iglesias, hermano. Acá usted ya ni sabe con qué mentira van a salir ya. Que la manguera de la unción, que el zapato de la unción, que el saco de la unción, que esto aquí, que esto allá, que el aceite aquí, que el aceite allá. Los cretenses, glotones, ociosos. Glotones ociosos es una forma para decir que buscaban maneras fáciles de salir del trabajo con tal de excederse en sus apetitos carnales. O sea, a ellos no les gustaba trabajar, pero les gustaba vivir la vida, darse el gusto, pero sin trabajar. Entonces, la mejor manera para tener dinero sin trabajar era engañando. Y eso es lo que vemos hoy en día. Mis estimados hermanos, esta es la verdad de la palabra del Señor. Y estas son las características de los falsos maestros. ¿Estas características les suenan parecidas en nuestra actualidad? Yo espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para todos. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta verdad que tú nos has enseñado. Gracias por enseñarnos, Señor, la verdad de cómo identificar a los herejes. Y sabemos, Padre, que una persona que no anda conforme ni enseña la verdad como está en la palabra, siempre tiene una motivación, Señor, errada. Señor, te damos gracias por aquellos hombres que enseñan fielmente la palabra de Dios. Te pido, Señor, que des valor, que des fortaleza, porque sabemos que ellos no solamente llevan lo que es alimentar a las ovejas, sino que también tienen que enfrentarse a lobos rapaces, a lobos que no perdonan al rebaño, que quieren destruir el rebaño con tal de tener una ganancia deshonesta. Gracias, Señor, por enseñarnos esta verdad, que como pastores, como líderes o miembros de una iglesia local, nos da entendimiento de cómo proceder, no solo con el error, sino con aquellos que también enseñan el error. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.